Yo quiero que hablemos de Rodrigo Gómez, uno de los jugadores que debería ser el timonel del centro del campo de Motagua en el próximo torneo que viene, que va a empezar en junio. Y hay que hablar realmente de este jugador, porque no se sabe si realmente va a continuar el Colocho Martínez, que creo yo que sí va a continuar. Creo que Motagua va a apostar siempre por Colocho Martínez. Si no está, pues va a ser con Jonathan Núñez, con el mismo Drupi Gómez, que va a continuar en Motagua. Y algunos jugadores pues que todavía no se sabe si van a seguir. El caso de Denis Meléndez, en el caso de Edwin Maldonado. En fin, jugadores en el centro del campo que a Motagua pues pueden darle cosas interesantes. Pero creo que el que más se debe destacar es Rodrigo Gómez, mejor llamado como Drupi Gómez, el jugador argentino de Santa Fe con 31 años. Y como podemos ver, realmente creo que lo que ha jugado Rodrigo Gómez ha sido muy poco en Motagua. Solamente fue titular en 2 ocasiones. Yo creo que, de hecho, lo que jugó los minutos en Motagua fueron 552 minutos más 108 minutos que jugó en la semifinal. Que de hecho fue cuando estuvo más activo en semifinal. Y fue cuando demostró en esas instancias finales es cuando los jugadores deben de dar un paso al frente. Y Drupi Gómez demostró que tiene un buen nivel. Creo que fue un jugador muy, muy importante. De hecho, yo me temo a decirlo, y lo digo con toda libertad, que la derrota de Motagua contra Olimpia fue por la salida de Rodrigo Gómez, del Drupi Gómez. ¿Por qué lo digo? Porque era el jugador que más retenía el balón, era el jugador que más creaba ocasiones, era el jugador que más le daba balance al centro del campo de Motagua, de la transición de defensa a ataque. Rodrigo, el Drupi, era el jugador que le estaba dando esa calidad y sobre todo las jugadas que armaban. Fue un jugador muy importante en esos partidos de Motagua. Lastimosamente, Diego Vázquez, como siempre sucede, se da cuenta muy tarde de los jugadores que pueden darle cosas buenas al equipo. Muy tarde se da cuenta que Serrano es un gran jugador y que podía darle cosas importantes a Motagua. Muy tarde se dio también lo de Drupi Gómez. Entonces creo que allí, pues lastimosamente con Diego Vázquez sí tenemos una debilidad a la hora de poder gestionar la plantilla, que es lo que realmente no lo hace tan bien. Se matricula con unos jugadores y después es difícil que otros jugadores entren en escena. Con Drupi Gómez, a mí me gustaría que Motagua reconstruyera un equipo que sea ideal pues para jugar bien al fútbol, pero que el eje de este fútbol sea el Drupi Gómez, que se centre el fútbol en él, porque es un jugador que tiene cosas buenas, es un jugador que en los clubes que militó en Argentina pues fue importante, en todos los clubes que él ha estado ha sido importante. Y a mí me gustaría que en Motagua fuera importante. Tiene 31 años, todavía tiene fútbol para hacer bastante. Y me gustaría pues ponerle los jugadores idóneos. Otro jugador en el centro del campo que pudiera ayudarle, por ejemplo. Pero Drupi Gómez tiene que ser ese jugador, ese volante creativo que Motagua dejó de tener con la salida de algunos jugadores importantes como de Galvaliz, como el mismo Diego Auski, que estuvo en su cierto momento, jugó muy bien, pero que no ha tenido jugadores. Después de la salida de estos jugadores, sobre todo de Galvaliz, Motagua le ha costado encontrar ese jugador que sea el que mueva el eje del centro del campo, que es la maquinaria donde se gesta todo el fútbol de Motagua y de cualquier equipo, el centro del campo. Entonces a mí me gustaría que Motagua, que Diego se dé cuenta que Drupi Gómez tiene que ser ese jugador que maneje los hilos del equipo, que sea ese jugador que cree fútbol, que le dé balance. Obviamente hay que arroparlo de buenos jugadores con un buen contención, un jugador que le pueda dar, que para mí debería ser Marcelo Santos, debería ya dejarse de estar en la defensa central y pasarlo a contención, porque creo que tanto de central como de contención son los mejores lugares que juega Marcelo Santos, y ponerle otro jugador que juegue con él, pero que tenga también marca. Entonces, pero Drupi Gómez debería ser ese jugador. Necesitamos que aparezca más en los partidos, necesitamos que lo pongan más, pero ojalá que Diego Vázquez le dé la oportunidad para que siga jugando este jugador. No sé si va a continuar, por ejemplo, Serrano todavía tiene contrato, creo que 6 meses más, si mal no me equivoco, debería estar. Porque creo que de los jugadores en el centro del campo, los más destacados fue, aparte del Colocho, que siempre tiene cosas destacadas, Rodrigo Gómez. Como lo dije al principio, sobre todo en las instancias finales en el partido contra Olimpia, metiendo un golazo de tiro libre, que eso no lo tenemos y lo hemos perdido en Motagua, y creo que tendríamos un jugador de calidad en el golpeo de balón. Recordemos que Motagua anduvo
mucho tiempo atrás de Alexis Vega y no lo pudo traer, pero con Rodrigo, con el Drupi, podríamos tener ese jugador que sea muy buen lanzador de tiros libres, que sea un jugador que, si ustedes miraron el partido, y creo que todos estarían de acuerdo conmigo, todos los centros de Drupi Gómez eran peligro para el Olimpia, eran peligrosos, porque esos centros con comba, con potencia, bien tirados, o sea, a cualquier defensor le complica, porque no sabes a dónde va el balón, de repente agarra un chanfle o lo que sea, pues complica la defensa. Yo creo que cada tiro libre de Drupi Gómez, cada tiro de esquina complicaba al rival, y se miraba Olimpia, que por momentos se miraba hasta con temor, porque cuando agarraba el balón este jugador metía en serios peligros a otro equipo. Así que él debería ser el jugador en el centro del campo, que sea el que maneje los hilos del Motagua. A mí me gustaría que tuviera más protagonismo, ojalá que se lo puedan dar, ojalá que así sea. Pero como todavía no sabemos el tema de Colocho Martínez si va a seguir, para mí creo que lo van a renovar. Y los otros jugadores que Motagua tiene que ir incorporando, que ahí poco a poco los vamos a seguir trayendo al canal. Así que me gustaran, señores, de que si es primera vez, me gustaría de que comentes, hagas un comentario, qué te pareció el video, qué les parece la información de Drupi Gómez, les gustaría que siguiera en Motagua, qué les gustaría que hiciera, que le dieran más oportunidad, más minutos. ¿Creen que Motagua debe de centrar el fútbol en Drupi Gómez? Me gustaría ese comentario, esas opiniones de parte de ustedes, que para mí, como siempre lo digo, es muy importante. Como siempre, señores, yo lo dejo por aquí. Dejen un comentario, un like si les gustó el video, y con los que son nuevos, pues suscríbanse y compartan con otras personas para que llegue a más familia de comunidad motagüense. No me quiero despedir sin recordarles, señores, apoyar al hijo de nuestro amigo de Loco por Motagua, que tuvo un accidente su hijo, que va a ser el próximo martes. Apoyemos todos, señores, con un boleto para que podamos pues apoyar a nuestro hermano, para que su hijo se pueda recuperar, para que podamos cubrir los gastos médicos. Así que su ayuda, señores, es muy importante. Así que la familia motagüense, apoyemos de corazón. Ustedes saben que hay que unirnos en cosas aquí, no solo el fútbol, sino que hay que apoyar a los hermanos también cuando lo necesitan. Señores, como siempre me despido, nos veremos en un siguiente video. Adiós.